Bueno, pues yo he titulado el mensaje de hoy, Dios te sacó de las aguas para cumplir un propósito. Y bueno, todos conocemos la historia de Moisés, la encontramos en Éxodo para el que la quiera leer en detalle. Y bueno, después de que José falleciera y sus hermanos se multiplicaban, dice la palabra, ¿no?, que el pueblo israelita se multiplicaba y crecía en gran manera. Entonces se levantó un rey que no había conocido a José, pero sí veía que los israelitas cada vez eran más y pensaba que bueno, si alguna vez habría una guerra, pues que podían ir en contra de los egipcios. Entonces, yo imagino que tendría cierto miedo y diría, bueno, pueden contra nosotros. Entonces, empezó a esclavizar al pueblo, al pueblo israelita, le empezó a dar los trabajos más duros. Pero ¿qué pasaba? Que cuanto más los oprimía, más se multiplicaban. Parecía todo lo contrario de lo que él quería hacer, así que finalmente lo que decidió fue, para que no siguieran multiplicándose, todos los varones hebreos que nacieran, que los lanzaran al río para matarlos. A las mujeres no, solamente a los varones hebreos. Bueno, sabemos que la madre de Moisés, cuando él nació, lo vio hermoso, lo intentó esconder, bueno, lo escondió durante 3 meses, pero cuando ya no pudo esconderlo más, imagino que los egipcios estarían vigilando, el llanto del niño ya sería más fuerte, no podía esconderlo más, y yo me imagino a esa madre con todo el dolor de su corazón, haciendo la cestita, cubriéndola, y fue a dejarla en los juncos del río Nilo, y ahí estaba su hermana, y se tuvo que ir por cualquier motivo, pero ahí se quedó su hermana esperando y vigilando a ver qué pasaba con su hermano Moisés, ¿verdad? Y resulta de que, como que aquí, ¿no?, el Señor me recordaba de que esa madre, aun con todo el dolor de su corazón, fue a dejar al niño allí a la intemperie, porque claro, ella confiaba en Dios, pero no sabía qué iba a pasar con él. Me puedo imaginar el dolor de su madre, pero es que Dios se lo devuelve sano y salvo, porque dice que cuando justo en ese momento o al poco tiempo llegó la hija de Faraón y vio a ese bebé, descubrió que era hebreo. Me imagino que estaría pensando algo como que, bueno, me lo quedo, no me lo quedo. Ella decidió quedárselo porque dice que la hermana, viendo esa escena, le dijo, yo conozco a una nodriza hebrea que te lo puede criar. Y entonces ella aceptó y por eso ese niño fue devuelto a su madre. Qué bendición, ¿no? Porque realmente le esperaba la muerte. Si no lo lanzaban al río, ese niño a la intemperie podía haber muerto de hambre, de sed, de lo que sea. Pero Dios tenía un propósito más allá de la vida, más allá de lo que pensábamos, y Dios tenía un propósito con la vida de Moisés. Y esto me llevaba a pensar, ¿no?, que igual tiene Dios hoy un propósito con nuestra vida. Si estamos hoy aquí es por la misericordia de Dios. Yo realmente agradezco a Dios, ¿no?, el haber estado aquí hoy, y todos hemos sido creados con un propósito, al igual que Moisés. Si tú piensas realmente que no fuiste creado con ningún propósito, que para qué vives, que para qué sirve, Dios te creó con un propósito. Todos fuimos creados con el propósito de adorarlo, pero todos tenemos aquí en la tierra una misión que cumplir y algo para lo que el Señor nos ha llamado. Y hoy vamos a verlo de una perspectiva de la que Dios me ha mostrado. Y bueno, continúa la historia en Éxodo 2:10, cuando dice, el niño creció estando con su madre, ella tuvo el privilegio de disfrutarlo, de criarlo, aunque sabía que lo tenía que entregar, pero me imagino que sería más grande el dolor de pensar que podría morir a que lo fuera a entregar y tuviera una buena vida. Dice que cuando creció ella lo volvió a llevar a la hija de Faraón, Miriam, su hermana, la cual lo adoptó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. O sea, la hija de Faraón, como lo sacó de las aguas, lo rescató de las aguas, ese es el nombre que le puso. Y yo esto ya lo había leído varias veces, pero en ese momento el Señor como que me dio la enseñanza, ¿no?, que hoy traigo.
Y es que Moisés, como os acabo de decir, significa sacado de las aguas. Dios lo libró de la muerte, Dios preservó su vida, y es que su propósito era librar al pueblo israelita de la esclavitud a la que los tenían sometidos los egipcios, ¿verdad? ¿Y cuál fue el primer paso que dieron cuando salieron de Egipto o el primer movimiento? Fue cruzar el Mar Rojo. O sea, que Dios saca a Moisés de las aguas y luego Dios usa a Moisés para sacar de la esclavitud al pueblo de Israel a través de las aguas. El pueblo de Israel estaba en esclavitud, pero estaban muertos en vida. Cada vez los trabajos eran más duros, más pesados. Entonces lo que el Señor me enseñaba era que de donde Dios sacó a Moisés, de donde lo sacaron, de donde lo libraron de las aguas, es después lo que Él usó para que Él pudiera sacar a su pueblo de esa misma esclavitud a través también de las aguas, en este caso. Y el Señor me recordaba, ¿no? Me decía, Raquel, de donde yo te saqué es lo que voy a usar para que tú puedas sacar a otros, puedas librar a otros. Yo te he librado de mucho, tú también podrás librar a otros. Yo también te usaré para que tú puedas librar a otros de ese pasado oscuro, ¿no? Moisés hemos visto que lo libró de las aguas, ¿no? Yo me imaginaba pues unas aguas amargas, estancadas, contaminadas, un pasado turbio que cada uno podemos tener, un pasado oscuro, un pasado de dolor, de trauma, de daños. Dios nos ha sacado de algo te ha tenido que sacar Dios seguro. Y bueno, aunque a día de hoy es difícil, ¿no? Porque tú ves de dónde te ha sacado Dios, ves que Dios te está usando quizás en un área para ayudar a otros, pero hay veces que no es fácil porque duele, porque te cuesta, pero ves cómo Dios te va sanando. Pero puedo entender, ¿no? Que lo que Él ha hecho conmigo lo puede hacer a través de mí en otros, lo puede hacer a través de ti en otros. Y por supuesto que Él puede hacerlo solo, por supuesto que Dios puede hacerlo solo. Realmente Dios no nos necesitaría para hacer lo que Él quiere hacer porque Él es el Todopoderoso, pero Él quiere contar contigo, Él quiere contar con tu servicio, con tu disposición, porque Él quiere hacer ese propósito para el cual te ha creado. Amén. Y recuerdo, ¿no?, que yo hace varios años hablaba con Kina y hablábamos, es que yo no quiero ser esa porque, claro, las dos estamos pasando un tormento y cada una en su situación pues decía, veíamos personas que se identificaban con nuestra situación y que nos ayudaban en ese momento. Y claro, imaginábamos que quizás pues Dios, ella a lo mejor me decía que Dios nos podía usar con personas, que podía haber salida, pero claro, las dos decíamos, yo decía, yo no quiero ser la persona que tenga que testificar de lo que Dios ha hecho en su vida a causa del fallecimiento de mi hijo. Y ella me decía, yo no quiero ser la persona que tenga que testificar de lo que Dios ha hecho en mi vida a causa de la situación que estaba pasando. Y es que en ese momento, pues en mi dolor, en mi rebeldía quizás del corazón, en mi no entender, yo decía eso. Por eso hoy realmente me río en el sentido de, Dios mío, lo que yo pensaba que yo me negaba en rotundo fue lo que Dios hace casi un año empezó a romper en mí para que yo pudiera contar mi historia, hablar de lo que Dios me muestra y compartir porque si eso quizás hace que una persona sea restaurada o la pueda ayudar como a mí me ayudaron otros, creo que eso ya merecía la pena. Y quien nos ha visto y quien nos ve, las dos estamos, sean privados, sean públicos, no tienes que subirte a un púlpito, puede ser con una persona que Dios ponga en tu camino. Estamos compartiendo lo que hasta el día de hoy Dios nos pone en el corazón y todo para su gloria, por supuesto, y para poder hacer la obra de Dios en esta tierra. Así que piensa, porque seguro que Dios te ha sacado de algo, seguro que Dios te está sacando de algo, no tienes que estar ya sanado completamente para decir a una persona, mira, Dios me está ayudando, a ti también te puede ayudar. Yo estoy en el proceso, todavía no lo he alcanzado, pero sé que lo voy a lograr y arrastrar a esa persona a los pies de Cristo. Y bueno, dicho esto, pues os voy a dar 4 puntos de lo que Moisés representa y cómo este pensamiento, lo que Dios me ha puesto en el corazón, pues lo podemos interiorizar mejor. Lo primero que Moisés representa es la libertad. Liberó
a los israelitas de la esclavitud, igual que te va a usar a ti para que tú libertes a otros, lo puedas llevar a ayudarle a esa liberación de sus ataduras, de sus cárceles, de sus sentimientos, de sus emociones, de sus momentos difíciles por lo que estás pasando. Dios usó a Moisés para libertar a su pueblo y a ti te puede usar para libertar también las vidas de las personas que tanto lo necesitan. Dice en Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Mirad, sabéis que cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, empezaban a quejarse, a murmurar. Fueron 40 años de quejas y murmuraciones constantes. Y en una de las veces decían, pero es que por lo menos en Egipto podíamos comer otro tipo de alimento. Pero es que Dios les estaba proveyendo de un maná divino cada día, no les faltaba absolutamente de nada. Y en su corazón ya se estaba anidando la idea de, es que antes vivíamos mejor, es que en esa época estábamos mejor, cuando Dios lo había sacado de ahí. Mi consejo es, no vuelvas a donde Dios te sacó, no pienses que en ese momento estabas mejor, aunque ahora tu situación aparentemente sea peor, porque puede estar pasando un desierto, pero Dios te va a llevar a tu tierra prometida, porque los desiertos no duran para siempre. Y en este pensamiento, ¿no? Pues me venía eso, de que no anhelemos esas cosas del pasado porque nos pueden llevar a perdición. Y si te caes, te levanta, porque podemos caer, sí, pero no permanecer. Tú puedes caer, pero no permanecer en eso que antes te tenía atado. Tú puedes dar un paso atrás, puedes equivocarte, somos humanos, pero no permanecer en esa equivocación, sino ir a los pies de Cristo y que Él te haga libre. En Isaías 61:1, este versículo que todos conocemos y que traspasa mi corazón, dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Y es que ese Espíritu, que es el Espíritu Santo que estaba sobre Él, está hoy en nosotros. Si tú has aceptado al Señor como tu Señor y Salvador, el Espíritu Santo vive en ti y es ese Espíritu Santo el que te va a capacitar y el que te va a acompañar a cumplir ese propósito. Tú no vas a ir solo, tú vas a ir con el Espíritu Santo, que es el que te capacita, el que te acompaña, el que te enseña y el que nunca se va a separar de ti. Y nos envía a llevar esa esperanza a los abatidos de corazón, a los quebrantados, a los que están atados. Nos envía a sanar, a liberar, a restaurar. Ese Espíritu Santo que está en nosotros siempre nos va a acompañar y va a hacer que podamos darle una nueva oportunidad a la persona que lo necesita. Y este versículo, ¿no?, es una parte de la misión que como hijos de Dios debemos de tener. Y en Lucas 4, del 18 al 19, esa profecía de Isaías se cumple en Jesús cuando Él lee este capítulo, ¿verdad? Y ahí se cumple en Jesús, dijo, ya se ha cumplido en mí. O sea, que si nosotros queremos ser imitadores de Jesús y debemos ser imitadores de Jesús, debemos de imitar esto que acabamos de leer, llevar esa sanidad, esa restauración a las personas que están mal y que realmente lo necesitan. Bueno, ese es el primer punto, que es la libertad, y donde está el Espíritu hay libertad, así que si tienes al Espíritu tiene que haber libertad en tu vida. El segundo punto es fe y confianza en Dios. Moisés representa fe y confianza en Dios, aunque tuvo dudas y dificultades, pero no abandonó su misión. Podía haberlo hecho, sí, tuvo motivos también, pero no abandonó la misión que Dios le dio. Igual que si Dios hoy tú sabes que te ha librado de cadenas, de ataduras, o te está librando de ello, estás en el camino. Pueden venir esas dudas, esos miedos de quizás no lo voy a conseguir, o dar un paso atrás y pensar que has perdido todo lo que ya habías avanzado, todo lo que hasta hoy habías conseguido. Déjame decirte que eso es una mentira del enemigo para hacerte volver a donde estabas
Y si creemos la palabra y la ponemos en práctica, como dice Josué 1:9, que dice: no temas ni desmayes porque yo estaré contigo, sé fuerte y valiente, no temas ni desmayes porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. No dice los lunes por la mañana ni los miércoles por la tarde, dice donde quiera que vayas, en todo tiempo, en todo momento. Por eso, si tú crees eso que nos está diciendo Josué, que le decía Dios a Josué, realmente Dios nos invita a tener un espíritu de valentía, a ser valiente, y no porque la situación sea fácil, porque la situación de Moisés no era fácil. Él salió cuando liberó a los israelitas, él estaba escapando de un faraón que los perseguía, de un pueblo que los perseguía, tuvo que pasar dificultades, luego se encontró con la murmuración, con las quejas constantes, seguro que quiso tirar la toalla más de una vez, pero él no tiró la toalla, y eso es lo que luego él le transmitió a Josué, ¿verdad? Esa valentía, ese esfuérzate en Dios, porque Él siempre, siempre está con nosotros, y ahí es cuando se demostró esa fe y esa confianza en Dios en los momentos difíciles, no porque sean fáciles, sino porque los va a superar, porque Dios va contigo siempre. Amén. El punto número 3 es que Moisés representa un guía. Él condujo a su pueblo a la libertad y los condujo en el camino en su desierto a la tierra prometida. Igual que nosotros debemos conducir a las personas que más lo necesitan a esa libertad en Cristo, para ayudarlos a llegar a su tierra prometida, ¿verdad? Para ayudarlos a avanzar, a crecer, a salir de donde están, aunque sea una simple llamada, una simple oración, algo en todo Dios va a obrar. Los vamos a guiar en nuestras caídas, porque quizás la persona que Dios nos ponga en el camino quizás tuvo las mismas caídas que hemos tenido nosotros, y sabemos cómo pueden salir de ahí. Los vamos a guiar en sus dudas, en sus miedos, en sus inseguridades, cuando sus fuerzas flaqueen. Yo me imaginaba, ¿no?, como en un sendero, si por ejemplo Jonathan ya ha hecho esa ruta, pero yo no me la conozco, yo voy detrás de él. Él es el que sabe el camino, él es el que sabe lo que viene después, si viene una montaña, si viene una llanura, él es el que sabe. Si yo tengo frío, él me puede decir: mira, luego se van a acabar los árboles y va a haber un tramo donde da el sol. O si tengo hambre, él me puede decir: no te preocupes, que 3 kilómetros más y vamos a llegar a un pequeño restaurante. O si tengo miedo, no te preocupes, que ya queda poco, vamos a llegar. O si estoy cansada, él es el que lo conoce, igual que es Dios el que conocía lo que le esperaba al pueblo y que se lo transmitió a Moisés, y Moisés le transmitía al pueblo que no se rindieran, que Dios estaba con ellos y que iban a salir adelante. Él fue un buen guía, y nosotros también debemos de ser un buen guía con las personas que Dios pone en nuestro camino. Y cuarto y último punto, la obediencia a Dios. Qué importante es escuchar y obedecer y seguir la voz de Dios, ¿verdad? Porque podemos escucharla, pero no obedecerla. Y es que la obediencia trae bendición. Si ponemos nuestra obediencia y a Dios por encima de todo, vamos a ser bendecidos, lo dice la palabra. Como he dicho antes, ¿no?, a mí me cuestan ciertas cosas. Dios me ha demandado cosas que me han costado muchísimo trabajo, que me han costado lágrimas, sudores, como se suele decir. Me ha costado mucho trabajo estar aquí arriba, ya lo he dicho otras veces, me cuesta mucho trabajo, pero entiendo que si Dios me ha querido ahora, por lo menos en este tiempo, usar de esta forma, yo lo voy a seguir haciendo, porque si es por cumplir su voluntad y si es por un propósito que Él tiene con mi vida y por ayudar a otras personas, porque quizá otra persona pues necesita oír lo que Dios ha puesto en mi corazón, lo que Dios ha puesto en el corazón de la pastora, lo que Dios ha puesto en el corazón de las personas que se suben aquí y predican. Si Dios te ha puesto eso y lo compartes, es lo que realmente tú estás obedeciendo, aún muchas veces en contra de nuestra voluntad. Entonces, esas personas que nos están escuchando necesitan oír ese testimonio, necesitan oír el: si tú pudiste, yo también puedo. Si Dios lo hizo contigo, también lo puede hacer conmigo. Si Dios te libró de esto, también me puede librar a mí. Amén. Dice en Lucas 11, 28, que bienaventurados los que oyen la palabra de Dios
y la guardan. Y es que la verdadera bendición está en obedecer y en escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Así que si tú sientes que Dios te está hablando hoy, obedécelo, no mires para otro lado. Métete con Dios en tu cuarto, órale, derrama tu corazón delante de Él y lo que sientas de parte de Dios, hacer lo que Dios te esté mostrando hoy, eso es lo que debes hacer porque es lo que Dios te está demandando hoy. Dice en Josué 1:8, cuida de hacer conforme a toda la ley para que seas prosperado en todo lo que emprenda. Y también nos dice en Éxodo 19 que si guardaremos su pacto, seremos su especial tesoro. O sea que nos está diciendo que si le obedecemos, seremos bendecidos, seremos prosperados y nos llamará su especial tesoro. Qué bonito que Dios nos pueda llamar su especial tesoro. Yo quiero que Dios siempre vea en mí algo que le llame la atención, algo que le agrade, no para mi orgullo, por supuesto, ni mucho menos, sino para que él diga, mira, mi hija es confiable, cuento con ella, me agrada su corazón, aun con mis fallos, aun con mis dificultades, pero me agrada cómo lo está intentando y cómo lo está superando. Y es que esa obediencia demuestra nuestra relación con Él, nuestro compromiso con Él, y estamos hablando, ¿verdad?, de que Dios lo hace con nosotros para que lo hagamos con otros, pero es que nosotros somos los mayores beneficiados. Nosotros somos los que vamos a salir beneficiados, bendecidos, prosperados, escogidos por Él, como dice que seremos su especial tesoro, que Él nos llamará así, y nuestra integridad es lo que irá en aumento, nuestra relación con Él, y alcanzaremos lo que Él tiene para nosotros. Así que yo, para ir terminando, pues te pregunto, ¿de qué aguas amargas, de qué pasado oscuro, de qué situación difícil te ha sacado hoy Dios? ¿Te ha sacado de la depresión, de la ansiedad, de la lujuria, de la agonía, de las mentiras, del robo? No sé, ¿de dónde te ha sacado Dios? ¿De una vida en desorden absoluto? Quizás no estés fuera de las aguas todavía, quizás estés intentando salir, pero seguro que Dios te ha sacado o te está sacando de algo. Y como he dicho, ver a otros, compartir su historia, ver que otros pueden, nos hace ver que nosotros también podemos. Y no solo entre nosotros como iglesia, sino en la Biblia tenemos muchísimos personajes que vemos cómo la mano de Dios obró para bien, obró para bendición, obró para restauración, para libertad, para sanidad. Y eso hoy en día es nuestro consuelo y nuestra guía, la palabra, que podemos ver cómo si ellos lo consiguieron, nosotros también podemos, ¿verdad? Vemos a un Noé, vemos a un Moisés, vemos a un José, vemos a un Job, vemos a un Daniel, vemos a un David, vemos a los apóstoles, vemos a un Pablo, vemos al mismo Jesús, que todos salieron de un desierto, todos salieron de una persecución, muchos estaban abatidos, lo perdieron todo, pero si Dios lo hizo con ellos, ¿cómo no lo va a hacer con nosotros? Si realmente tú crees lo que dice la palabra, tienes que creerte esto para tu vida, para decir, Señor, si ellos pudieron, yo pude, porque muchas veces en las situaciones que nos encontramos empieza la condenación o la autoculpa o el quedarte abajo y el decir yo no voy a salir, y en quedarte en esa, que no me sale la palabra, pero bueno, en esa tristeza, y eso, excusarte para realmente salir, porque salir duele, pero se puede. Amén. Así que lo primero que tienes que cambiar tu enfoque, como hemos hablado, la vida de Moisés ya tenía un propósito, aunque parecía que iba a muerte. Si tú piensas que no tienes tu propósito, tienes que cambiar tu enfoque. Si tú piensas que todo lo que has pasado, ¿para qué sirve? Hay que ver lo que me pasó. No te quedes ahí. Sal, porque se puede salir. Porque primero, tu misma vida restaurada ya es un gran milagro. Tu misma vida que ya se esté transformando y que se esté restaurando. El simple hecho de que estés aquí, aun con todo lo que has pasado, ya es un gran milagro, y ya eso nos da el primer motivo para estar agradecido eternamente. Yo no sé lo que me tocará pasar en la vida, pero con lo que he pasado realmente digo, Dios mío, sea lo que sea que venga, no se me ocurriría echarte la culpa, no se me ocurriría decir, quizás en algún momento, por supuesto, tengo debilidad, pero estoy eternamente agradecida de cómo estaba y de cómo hoy estoy
gracias a que Él puso su mano poderosa en mi vida, me sanó, yo me dispuse, dolió, costó, pero aquí estoy para su gloria. Y segundo, porque nunca sabemos cuándo podemos encontrarnos con una persona, ¿verdad?, que haya pasado por lo mismo. Y no tiene por qué haber pasado por lo mismo exactamente, sino simplemente tú puedes compartir ese dolor con esa persona. Quizás viene a la iglesia una persona, no sé, que es alcohólica, que está luchando en la consejería de los pastores, pero ella sabe que yo, por ejemplo, he superado eso y me dice, mira, habla con Raquel, que ella ha superado esto. ¿Quién mejor que tú y que yo vamos a saber lo que siente una persona que está luchando con algo, con lo que viene, ¿verdad? Que nosotros lo hemos pasado o que podamos llegar a entenderlo. Así que recordemos ese espíritu de Josué que está en nosotros, ese espíritu de valentía que lo tenía él, pero no porque no tuviera miedo, sino porque sabía en quién había confiado, sabía quién lo acompañaba, y ese espíritu de valentía que lo tenía él está hoy en nosotros. A Moisés lo esperaba la muerte, pero su propósito era otro. Dios escribió una nueva historia con Moisés. Dios ha escrito una nueva historia contigo, conmigo. Nos ha sacado de la desesperación más profunda, nos ha sacado de cosas que ni imaginábamos. Así que deja que tu historia ayude a otros a escribir la suya, a salvar la suya. Y para terminar, pues como pensamiento, pues os digo que Dios no te sacó de las aguas solo para mantenerte a flote, sino que Dios te sacó para que tú también saques a otro de esas aguas, para que tú también le des esa salida a otros. Y hoy Dios nos dice que Él nos salvó, nos rescató, nos redimió, escribió una nueva historia. Así que ve y haz tú lo mismo. Vayamos y hagamos lo mismo que Él hizo con nosotros. Amén.